Muy bien. En realidad, el dato es político, el del 14. La gran pregunta es qué va a pasar del 15 adelante, en lo político, pero fundamentalmente en lo económico. Para tratar de despejar alguna de las incógnitas que uno ve venir en el cielo que se acerca, lo convocamos al economista Alfredo Blanco, el hombre de nuestra universidad, ex decano de Ciencias Económicas. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buen día, un gusto como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Mario. Muy bien. ¿Usted cómo lo ve complicado, lo ve difícil lo que viene, independientemente del resultado que arrojen las urnas? Yo creo que sí. En realidad, el día siguiente de las elecciones, Argentina va a seguir teniendo los mismos problemas que tiene, obviamente, antes. A lo cual, seguramente se va a agregar algún impacto del resultado electoral, pero con prescindencia de ese resultado. Tenemos que pensar que la situación de Argentina es realmente compleja, y si uno quisiera, citar solo algunos de los problemas que quedan por delante, obviamente el primero que a uno le viene a la mente es el problema de la inflación. Vamos a terminar el año con una inflación del 50% y las expectativas son de que el año que viene vamos a tener también una inflación muy alta. Quizás la inestabilidad de precios es el principal fracaso del gobierno, ha sido estabilizar los precios, y eso es el reflejo de un conjunto de desequilibrios estructurales, entre los cuales van apareciendo problemas de atraso de algunos precios, porque pensemos que esa inflación del 50% la tenemos con tarifas controladas, con algunos precios controlados, con el tipo de cambio, es decir, el dólar oficial que se pisa para que sea como una especie de ancla que evite más presiones inflacionarias, con niveles de pobreza que realmente nos tienen que avergonzar, en fin, un conjunto de situaciones, y además de eso, con una dosis de incertidumbre muy grande que viene por una parte, de decisiones que el gobierno toma sin que parezcan integradas y coordinadas en un programa, pero además por el hecho de que tenemos un problema en el frente externo, tenemos un nivel de deuda altísimo y no sabemos cómo se va a resolver, ¿no? Es decir, la resolución con el Fondo Monetario todavía no está muy claro cuál va a ser el camino que va a adoptar el gobierno, ¿no? Algunos plantean, con uno de los puntos que usted marcaba, el dólar absolutamente pisado, con una brecha del 100% con relación al dólar paralelo. Sí, es dable esperar la semana que viene algún movimiento devaluatorio por parte del gobierno, como ya hiciera en alguna otra oportunidad, no tan pegado a la fecha de la elección, pero sí uno se acordará lo que ocurrió después de perder las legislativas del 13, después Kicillof como ministro de Economía devaluó, ¿no? En los primeros días del 14. Enero del 14. Exacto. Yo creo que, por ahora el ministro obviamente no puede decir otra cosa que la que ha expresado. Absolutamente. Ha dicho, no veo un salto devaluatorio, pero el problema es que hay un problema de credibilidad, si los agentes económicos, chicos, medianos y grandes en la Argentina, no toman sus decisiones pensando o creyendo lo que el gobierno le dice. Si nadie creyó, por ejemplo, en el presupuesto de 2021, que pensaba que la inflación iba a ser 29%. Sí. Entonces, me parece que el intento del gobierno va a ser recuperar un poco el tipo de cambio, pero no con una devaluación brusca, porque en base a precios de eso podría terminar generando una situación de mucha inestabilidad. Pero va a tener una presión muy grande, una brecha del 100%, uno no sabe cuándo eso va a haber una devaluación, pero sin lugar a dudas no se puede sostener in eternum. Mi impresión es que la estrategia del gobierno, si el gobierno decidiera, por ejemplo, profundizar el camino que está siguiendo, aumentar los controles, decir, por ejemplo, no se pueden comprar más $200 por mes, decir, voy a restringir más las importaciones, etcétera, eso va a generar todavía, desequilibrios más fuertes y probablemente podría terminar en una crisis económica severa, ¿no es cierto? Pero tampoco me parece a mí que se pueda pensar que el gobierno va a hacer lo que algunos sugieren, que es un giro de 180 grados y aplicar un programa que no va en línea con las convicciones del gobierno. Entonces,
lo que vamos a transitar, creo yo, el escenario más probable, creo yo, son 2 años con una situación política compleja, probablemente con crisis hacia el interior de la alianza gobernante, pero con una situación compleja, con un presidente que ha perdido mucha imagen. Va a ser singularmente complejo, va a hacer falta una gran responsabilidad de parte del gobierno y va a hacer falta una gran responsabilidad también de parte de la oposición, ¿cierto? Sí. Digamos, Sí. desde la oposición, la crítica contribuye a evitar algunos errores, pero no se resuelven los problemas criticando, ¿cierto? Pienso yo que debería haber una suerte de acuerdo sobre algunas cuestiones básicas, pero creo que, de nuevo, los problemas no lo van a resolver los economistas desde el punto de vista técnico, me parece que vienen, digamos, del campo de la política. Seguro. Y en este frente de tormenta que parece marcar la tormenta perfecta, ¿dónde pone el acuerdo con el Fondo Monetario, y la instrumentación que luego tendrá hacia adentro en medidas concretas, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno debió haber acordado antes con el fondo, bueno, alguna vez lo hablamos. Sí. Por supuesto que eso le significa dificultad, le significa costos. A veces da la sensación que el gobierno en lo discursivo siente la necesidad de tener una posición muy dura, una crítica muy severa al fondo o a los Estados Unidos. Creo que, digamos, eso o es una estrategia de negociación, en todo caso opinable, o es un error, porque si Argentina, yo siempre digo, hay 2 cosas que no se consiguen. Una son los dólares, otra es la credibilidad. Si eso es difícil, bueno, no hay que agregar elementos que contribuyan a que sea más difícil aún. Sí. ¿Y qué le ve de positivo a lo que viene? ¿Qué le alienta esperanzas en este cuadro, no? Sí, lo primero positivo, obviamente, es que los ciudadanos puedan expresar su opinión y digamos, de alguna manera premiar o castigar las decisiones que se vienen tomando, por una parte, digamos. Entonces, lo positivo es la propia existencia de la democracia. Creo que además no tenemos ciertos riesgos institucionales que en el pasado nos han hecho sufrir tanto, pero además Argentina tiene, creo yo, ciertas condiciones, digamos, las condiciones internacionales por ahora son favorables a Argentina, no son excepcionales, pero tenemos buenos precios internacionales. Creo que eso es, ni qué hablar si tuviésemos caída en los niveles de los commodities, sería realmente ya una catástrofe, por el hecho de que digamos, nuestra dificultad para tener dólares está centralmente, digamos, morigerada por las exportaciones del sector agropecuario, en particular del complejo sojero, en fin. Pero creo que en ese sentido tiene un horizonte interesante. Creo que además los organismos internacionales y los países capitalistas centrales son conscientes que la crisis que ha venido a partir de la pandemia exige ciertos comportamientos de más solidaridad con los países menos desarrollados, porque es como que todos estamos en el mismo barco, que es el planeta. Pero creo que va a ser muy duro. Y creo que además el gobierno va a tener que saldar sus discusiones internas sobre cuál es el camino que tiene que seguir. Sí, más que ponerse primero de acuerdo hacia afuera, se tiene que poner de acuerdo hacia adentro, ¿no? Sí, yo creo que ese es el paso previo a la presentación del programa. El presidente ha dicho más de una oportunidad que él no cree en los planes de fondo. Creo que es una cosa meramente discursiva, porque si realmente no cree, bueno, va a tener que empezar a creer, porque para persuadir al fondo de que uno tiene un plan que es sustentable, lo primero que tiene que hacer es creer uno en el plan. Entonces, me parece que va a haber un esfuerzo grande ahí. Bueno, y va a haber una resolución de esas tensiones internas donde algunos creen de que es posible romper con el fondo e intentar, digamos, que la economía funcione un poco aislada de los mecanismos internacionales, comprando al contado, etcétera, algunas cosas que uno puede leer, pero me parece que ese es un camino que es muy difícil de llevar adelante y además no lo espera un buen puerto. Sí, está claro. Doctor Blanco, le agradezco como siempre, un gusto, y volvemos a hablar en los próximos días cuando los números empiecen a hacer lo suyo. Bueno, va a ser un gusto, Mario, que tenga buen día.